No sabes cómo, pero siempre después de estar con esta persona y sin importar la circunstancia, acabas con un sentimiento de culpa, de lástima o con la energía y el ánimo en la lona. Todo le pasa, la mala suerte lo persigue. Es una víctima del mundo, de la vida y de las circunstancias que siempre están en su contra. Si ya te diste cuenta de que con esta persona, ya sea tu pareja, tu mamá o tu mejor amigo, siempre te toca el extremo receptor de este comportamiento una y otra vez, pues lo más seguro es que por más cariño que haya, tu paciencia está empezando a agotarse. Si este es tu caso, ya sabes lo frustrante, confuso y agotador que es tratar con alguien que vive instalado en el papel de víctima. Por eso, hoy veamos cómo rayos enfrentas todo esto sin morir en el intento. Porque la verdad es que quisieras que alguna vez, solo una vez, pudieras compartir un sentimiento de alegría o de orgullo con tu papá, con tu pareja, con tu primo o con tu mejor amiga o con quien sea esta persona en la que estás pensando en este momento, sin tener que terminar viendo cómo mágicamente convierte el asunto en un tema personal que por supuesto le afecta muchísimo. Jugar el papel de víctima es una táctica que mucha gente usa y la razón de este comportamiento es porque de alguna manera inconsciente piensan que mostrarse a sí mismos como la parte perjudicada por la vida, las circunstancias o por otras personas los va a beneficiar de alguna determinada manera en una situación de la vida o en general. Y este beneficio, pues básicamente se trata de nunca aceptar la responsabilidad de sus acciones y poder culpar a los demás por las cosas que les salen mal y quejarse de que siempre son ellos los que sufren sin importar qué tan alejada de la realidad esté su percepción. Lo cierto es que pues todos jugamos a la víctima alguna vez. Es parte de la naturaleza humana, porque deben ser bien poquitas personas los que tienen la fuerza mental para aceptar toda la responsabilidad de sus errores todo el tiempo y cada vez que se cometen. Y bueno, pues al final esto está bien y es normal, siempre y cuando pues no se convierta en un patrón. Pero pues las personas que están instaladas en la mentalidad de víctima son aquellos que no aceptan responsabilidad de absolutamente nada. En lugar de reconocer el papel que desempeñaron en algún problema, pues rapidito señalan con el dedo a otras personas o a las circunstancias e ignoran su participación en el asunto en cuestión. Y lo hacen para evitar lidiar con las consecuencias. Nunca tienen la culpa de nada y siempre encuentran un buen pretexto para justificarse. Además, pues se rehúsan a tomar acción. Cuando algo sale mal, alguien que está instalado en el estado de mentalidad de la víctima, pues no hace nada para tratar de solucionarlo. Eso sí, se queja muchísimo del hecho de que lo que sea ya pasó y está arruinado y que no tiene remedio. Pero se niegan a pensar constructivamente sobre cómo podrían arreglarlo o arreglarse. Se dan por vencidos a la primera y son unos haces en encontrar excusas para nunca probar algo nuevo, a menos pues, que estén 100% seguros o seguras de que va a funcionar. Y la verdad es que esto casi nunca pasa. Y estas personas pues tampoco creen en sí mismos. Fíjate bien en esta persona. Si es la víctima, entonces segurito tiene cero confianza en sí mismo y probablemente tenga la autoestima en el piso. Las víctimas son incapaces de llevar a cabo sus ideas o sus deseos y siempre encuentran la forma de evitar exponerse al fracaso. Estas personas siempre se las arreglan para posponer las cosas o para encontrar un pretexto para no intentarlo y entonces viven aferrados a su zona de confort simplemente dejándose llevar. Y siempre encuentran una excusa para justificar por qué no tiene sentido perseguir lo que sea que quieren. Se pasan la vida quejándose de que nunca cambia nada, pero pues nunca pueden intentar o seguir adelante con nada. Y además, cada vez que les pasa algo que justifica su negatividad, pues se aferran a eso para seguir alimentando a su crítico interno y comprobarles a todos una vez más que tienen razón de pensar y actuar como lo hacen. Y por lo tanto, pues nunca toman sus propias decisiones. Y si pueden, intentan poner el control de su vida en manos de otra persona. Se dejan guiar por los demás porque así tienen a alguien a quien echarle la culpa si algo no sale bien. Esta necesidad de orientación y de deseo de rendirse al juicio de las opiniones de otras personas,
pues puede llevarlos a desarrollar relaciones no saludables y convertirse en personas que sean totalmente pasivas y dependientes, que no expresan nunca sus verdaderos deseos y necesidades. Y siempre les da igual y nunca opinan sobre absolutamente nada. Ni dónde comer, ni a dónde ir de vacaciones o de qué color pintar el baño. Todo les da igual. Y lo que cualquier otro decida, pues está bien para ellos. Y por esta misma baja autoestima, pues son personas que se maltratan constantemente. La narrativa que la víctima tiene en su cabeza es que no es lo suficientemente bueno, o que no es lo suficientemente capaz, o que no es lo suficientemente atractivo, o que no es lo suficientemente lo que a ti se te ocurra. Y probablemente sin darse cuenta, pues hacen todo lo posible para demostrárselo a sí mismos. Y esto los puede llevar a un comportamiento autodestructivo con hábitos que dañan su salud o que dañan sus relaciones, solo para mostrarle al mundo que su amargura y su negatividad están justificadas. Y ni hablar de la forma en que se expresan de sí mismos. Menos guapos, pues se dicen de todo. Y así como no dejan pasar ninguna de sus deficiencias, una víctima tampoco perdona a nadie y suelen ser súper rencorosos. Esto es porque esos errores, reales o no, que perciben los demás, son la mejor forma de justificar por qué no pueden hacer cambios en su propia vida o en su actitud. Porque pues resulta que son como son porque pues los otros son como son. Y les encanta cargar con cruces propias y ajenas que pueden mostrarle a los demás como evidencia cada vez que se cuestiona su forma de pensar o su forma de ver la vida. Y si alguien les hace daño, sin importar lo insignificante que pueda parecer lo que les hayan hecho, pues rapidito lo sacan de su vida sin segundas oportunidades o pasan a esta lista negra imaginaria y los dejan ahí para toda la eternidad. Esta poca disposición de perdonar a los demás, pues es la misma que tienen con ellos mismos y generalmente se la pasan autocastigándose sin dejar de recordarse lo malo que hicieron aquella vez o hace un montón de tiempo. En el fondo, tampoco saben perdonarse a sí mismos. Viven pensando que no merecen ser felices y se pasan la vida expiando culpas y errores del pasado. Además, pues tampoco saben escoger sus batallas. Aquellos que van por la vida con esta mentalidad de víctima están todo el tiempo a la defensiva. Así es que sus enojos son igual de intensos tanto por algo pequeñito como por algo muy serio. Da igual si no lavaste los platos que si no lo invitaste a tu fiesta de cumpleaños. El enojo es del mismo tamaño. Y siempre se sienten como si el mundo estuviera en su contra y están a la defensiva, por lo que a la primera señal de hostilidad, pues están listos para contrarrestar y defenderse. Y entonces, pues casi siempre se pasan de la raya porque no tienen filtro y no les importa herir los sentimientos de absolutamente nadie. Otra característica de la víctima de la vida, pues es que no puede reconocer todo lo bueno que tienen. Las personas así son ciegas a todos los aspectos positivos de sus vidas. Se enfocan tanto en lo que les falta que no pueden apreciar lo que tienen y les resulta imposible ver los aspectos positivos aunque los tengan así enfrente de su nariz. No tienen ni la más mínima idea de lo que es agradecer las bendiciones, porque simplemente no las ven. Se mueven así como con esta nube negra encima de ellos. Siempre les sale todo mal, siempre tienen mala suerte, siempre todo lo peor les sucede a ellos. Y de la misma manera, pues no pueden ver lo bueno en los demás. Son de los que critican a otros por las fallas más chiquititas, en un intento inútil de sentirse mejor o de verse mejor en comparación. Cuando alguien vive instalado en el papel de víctima, pues simplemente no puede ver la forma de salir de ahí, ni le interesa intentarlo, porque están tan convencidos de que así es la vida y que ellos así son y que hay que quererlos como son, que hablarles del vaso medio lleno es como hablarles en chino. Y todo esto hace que la convivencia con ellos sea bien difícil, por más cariño que haya de por medio. Así es que si algo de esto te suena familiar, si esa persona que quieres te está volviendo loco o loca, pues bueno, ahí te van algunas tácticas de cómo tratar a esta víctima y poder lidiar con él o con ella de la mejor manera posible para ti, para cuidar tu salud mental y emocional y para llevar esta relación de la mejor manera posible sin morir en el intento.
Lo primero, pues es escuchar lo más cortésmente posible, pero sin dejarse atrapar. Cuando empiezan a quejarse de esto, de aquello y de lo otro, tú respira profundo. No tienes que ser grosero o cortarlos, o enojarte porque no ven la vida como tú. Pero tampoco tienes que dejarte que te enganchen en su negatividad. No muestres emociones al respecto, ni te dejes arrastrar cuando pretendan llevarte a tomar partido o a darle la razón. Tampoco intentes presentarle una solución o ayudarlo a arreglar la situación, porque vas a terminar siendo responsable pase lo que pase. Escucha por la cantidad de tiempo que a ti te parezca razonable, pero no permitas que te moleste y mucho menos que afecte todo tu día. Cuando empieces a sentir que sus palabras o sus comportamientos te están drenando, pues pon un pretexto y vete de ahí. Dile que pues, te da muchísima pena saber toda su situación y por lo que está pasando, pero pues que tú tienes algo importante que hacer. Y si de plano no puedes salir huyendo, pues cambia de tema. Al final le vas a estar haciendo un favor, porque insistir en su problema, pues claramente no lo va a solucionar. Y que no te dé miedo ni pena limitar el tiempo que pasas con esta persona. A estas alturas ya sabes cuál es el momento de salir huyendo antes de permitir que te hunda con él o con ella. Y llévate siempre un pretexto preparado o desde el principio establece a qué hora vas a tener que irte. Prolongar la estancia no mejora nada y puede ser bien perjudicial para tu estado de ánimo. También evítate las confrontaciones directas. A estas personas no se les da para nada la confrontación o la crítica. Así es que decirles directamente que tienen que dejar de jugar a la víctima, pues no te va a llevar a ninguna parte. Lo más probable es que te vaya a ignorar o que se enoje porque pues, tú no lo entiendes. Si quieres, pues trata de guiarlo para que piensen en soluciones a sus problemas por sí mismos. O sea, tú no le des la solución, que lo piense él solito. Pero no le vayas a exponer soluciones, porque lo más probable es que encuentre alguna excusa o algún pretexto para decirte por qué eso no va a funcionar. O, como ya te dije antes, puedes caer en la trampa de convertirte en el único responsable y culpable de todas las decisiones que esta persona toma. A lo mejor, si le propones que juntos piensen en soluciones, pues puedes lograr que pueda romper su círculo vicioso de pensamiento. Pero pues, si ves que se resiste, simplemente déjalo y no trates de convencerlo. Sea como sea, siempre prioriza tu propio bienestar mental. Estar constantemente cerca de una víctima es bien difícil y es agotador y de verdad puede afectar tu salud mental. Tarde o temprano vas a necesitar un descanso y a lo mejor pues sí necesitas poner distancia física de por medio. Si esta persona es alguien con quien trabajas, pues habla con tu jefe y ve si hay alguna forma en que puedas ser reubicado. O si se trata de una relación personal, pues a lo mejor tienes que poner límites a la cantidad de tiempo que pasas por esa persona. O incluso tienes que decirle que necesitas tomarte un descanso de él o de ella. Y quién sabe, a lo mejor sin darse cuenta, pues este comportamiento tuyo hace que él se dé cuenta que está dañando la relación y a lo mejor le da un empujón para sacarlo de su mentalidad tóxica. Porque todos podemos cambiar si nos lo proponemos y a veces cuando menos te lo esperas, pues pasa algo que te impulsa a proponerte dejar de vivir y de sentirte tan miserable. Pero en los casos extremos, no tengas miedo de decir adiós. Si tomarte un descanso de esta persona no fue suficiente para que se dé cuenta de que necesita hacer un cambio y tu paciencia ya no da para más, entonces pues esto podría significar el final de la relación. Cuando tu salud mental está en juego porque te la pasas a la defensiva y estás siempre siendo atacado o atacada sin deberla ni temerla y la otra persona se rehúsa a ver que necesita hacer cambios, pues tienes que ponerte tú de primero y hacer de tu cuidado personal una prioridad. Si no te animas a cortar la relación porque te sientes culpable, pues piensa que si te sigues quedando, esta persona igual te va a hacer sentir culpable todo el tiempo y vas a terminar disculpándote y pasándola súper mal. No vas a arreglar nada y solo vas a conseguir sentirte miserable. Desafortunadamente con una víctima de la vida, pues no importa cuál es la decisión. Al final, pues la culpa siempre termina siendo tuya o de alguien más.
Si llega un punto en el que te das cuenta de que la relación solo te está haciendo daño a ti y que no van a cambiar pase lo que pase o digas lo que digas, dejarlos ir, sin importar lo difícil que sea, puede ser lo mejor. Recuerda que en esta vida siempre hay opción para todo y para todos, y cada quien toma la decisión de cómo quiere transitarla. Nadie está obligado a ser el bote de basura que carga con las frustraciones de alguien que no está dispuesto a hacer nada para mejorar su vida y la de aquellos que los rodean y los quieren. Tu obligación está contigo primero. Y aunque todavía estamos cargando con esta falsa creencia de que el amor propio y el autocuidado son egoísmo, no lo son. Si tú no estás bien, no puedes pretender que los que te rodean lo estén. Y el mejor ejemplo que tienes es el de esta víctima con la que te tocó lidiar. Tú ya sabes con qué facilidad se contagia la negatividad y la mala vibra. No permitas que esta persona la siga expandiendo a través de ti. Muéstrate a ti mismo el respeto y el amor que te mereces y no te dejes llevar por aquellos lazos familiares o morales que te vendieron que eran indestructibles y que pretenden que haya personas que crean que se merecen tu amor y tu respeto, aunque ellos sean incapaces de tratarte de la misma manera. Empieza por tratarte como tú quieres ser tratado por los demás y pon los límites tan pequeños o tan grandes como a ti te funcionen para que esto suceda. Con suerte esta persona va a abrir los ojos y se va a dar cuenta de que tiene que hacer cambios para no perderte. Y si no, al final va a ser su decisión y su responsabilidad, no la tuya. Espero que todo esto que te digo te haya servido mucho. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.